Ejercicio número 3 de caída libre. Ahora tenemos el tercer caso donde vamos a lanzar un objeto que no lo vamos a dejar caer, sino que lo vamos a lanzar. Nada más se vería afectado la velocidad de lanzamiento, nada más ya no sería 0, sino que tendría un valor. Desde un edificio de 120 se lanza hacia abajo un objeto de 10 metros sobre segundo. Tenemos el tamaño del edificio, tenemos también la velocidad de lanzamiento. Determina el tiempo que tarda en alcanzar los 25 metros sobre segundo. Entonces, a un tiempo determinado va a subir de estos 10 metros sobre segundo a unos 25 producto de la atracción de la Tierra sobre este objeto. Inciso B, ¿con qué velocidad llegará al suelo? Bien, queremos saber la velocidad final hasta llegar al suelo. Vamos a usar otras ecuaciones entonces a comparación de los anteriores problemas. Nuevamente tenemos acá las tres monolitas de caída libre. Tenemos un rústico edificio naranja, el suelo, tenemos el objeto acá, pero esta vez va a iniciar su movimiento en este estudio con una velocidad ya determinada de 10 metros sobre segundo. Lo lanzamos hacia abajo. Lo propio, nuestro punto de lanzamiento nos va a servir para trazar un nivel de referencia. Respecto a este nivel de referencia, repetimos lo que hemos dicho lo anterior. Toda altura que respecto al nivel de referencia esté por debajo, desde el nivel de referencia hacia abajo, va a ser positivo. Toda altura que esté respecto al nivel de referencia hacia arriba, todo lo que esté por encima va a ser negativa. Perfecto, lo tenemos así. Toda velocidad que apunte, que se dirija hacia abajo, va a ser positiva. Toda velocidad que se dirija hacia arriba va a ser negativa. Bien, en este caso, en todo momento va a ir hacia abajo. Toda velocidad va a ser positiva. Toda altura también va a ser positiva. No va a haber problema. Muy bien, tenemos como dato ya la altura del edificio. Colocamos acá. La altura del edificio es... ¿Dónde está? 120 metros. 120 metros entonces. Esta vez la velocidad en el punto A, en ese punto donde se va a iniciar el estudio de este movimiento, del movimiento de este cuerpo, ya no va a ser 0, sino que va a ser 10 metros sobre segundo. Eso es lo que sucede entonces. 10 metros sobre segundo, muy bien. Tenemos la velocidad en el punto A. Nuevamente estamos utilizando el mismo gráfico del anterior ejercicio, un punto intermedio B y un punto final C. Vemos nuevamente el tiempo que tarda en alcanzar los 25. Muy bien, a este punto B, asumamos que en este punto B se va a alcanzar una velocidad, aquí vamos a anotarla. Acá bajemos un poco la altura, lo podemos dar la vuelta a la altura y la colocamos acá. A la velocidad, entonces en este punto le vamos a nombrar velocidad en el punto B. Y según el enunciado nos dice que alcanza una velocidad de 25 en ese punto intermedio. Vamos a ver si es cierto, si es correcto, si es algo que se va a dar o es algo que no se va a dar en el tiempo. Entonces ahí tenemos la velocidad en el punto B de 25 metros sobre segundo. Muy bien, para el inciso A nos enfocamos entonces entre los puntos A y B, donde tenemos las velocidades inicial en el punto A y final en el punto B, como únicos datos y nos piden el tiempo. Tenemos dos velocidades, fíjense dónde estaría. Acá tenemos una sola velocidad, no nos conviene. En estas dos sí tenemos dos velocidades, ¿cuál nos conviene? Si nos piden el tiempo, esta, la número 2. Si nos piden la altura, por ejemplo la altura entre el punto A y el punto B, o la altura que recorre, cuánto se desplaza para alcanzar los 25, nos convendría la ecuación 3, aquí está la alturita. Entonces nos vamos con la segunda ecuación, entre los puntos A y B, utilizando las velocidades final e inicial, además de la gravedad, y despejamos el tiempo. Aquí está. La velocidad final en este caso entre los puntos A y B va a ser en B, esa velocidad intermedia. La velocidad inicial va a ser en el punto A.
Ahora si hacen la misma pregunta de siempre entre los puntos A y B. ¿Ayuda al desplazamiento del objeto desde el punto A hasta el punto B? ¿Ayuda o no ayuda a la gravedad? Ayuda a la gravedad. Entonces si ayuda a la gravedad le colocamos signo positivo, positivo también acá. Muy bien, ahí está todo. Ahora reemplazamos los datos. En vez de velocidad en el punto B le colocamos su valor 25. En vez de la velocidad en el punto inicial colocamos su valor ahí 10. Para la gravedad 981. Y ahí tenemos el tiempo. Despejamos el tiempo, entonces nos vamos a la calculadora. Si hace falta 25 menos 10 y lo dividimos entre 981 entre 981 y nos sale 1,53. Entonces el tiempo para llegar desde el punto A hasta el punto B va a ser de 1,53. Guardamos el dato por si acaso en la calculadora, si hace falta. Y acá nos dicen el inciso B. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Entonces queremos saber la velocidad acá en este punto, en el punto C. Nos olvidamos del punto B, ya no nos interesa, ¿verdad? Solo nos interesa acá el punto A y el punto C. Esa sería la mejor opción, ¿verdad? Porque tenemos acá la altura para utilizar este valor de acá, de la altura. O tal vez pueden hacer entre B y C para comprobarlo ya ustedes, ¿verdad? Pueden intentarlo. Nos enfocamos en entre los puntos A y B, A y C, perdón, A y C. Ya que el enunciado nos pide cuál va a ser la velocidad al chocar con el suelo. Entre A y C. ¿Qué tenemos entre A y C? Tenemos la velocidad inicial 10. Tenemos la altura, esta altura que voy a mover acá. La altura del edificio entre los puntos A y C. Tenemos velocidad inicial y tenemos altura. Podemos optar por esto, ¿verdad? Para encontrar el tiempo. Pero bueno, acá no nos piden el tiempo, nos piden la velocidad. Entonces la 2 o la 3. Fíjense que la 3 tiene el dato de altura, que lo podemos usar. Tiene la velocidad inicial, lo podemos usar, y la gravedad. Todo eso lo tenemos, todo eso que estoy marcando, y despejamos la velocidad final en el punto C. Acá efectivamente, aquí vamos a colocar esto, corrijamos para llegar al suelo. El tiempo para alcanzar los 25 era acá. 25 metros sobre segundo. Acá va a ser la velocidad al llegar al suelo. Entonces acá reemplazamos la velocidad final entre los puntos A y C, obviamente va a ser acá la velocidad final en este punto. Entonces sería velocidad en el punto C. Velocidad inicial, fíjense entre los puntos A y C. ¿Cuál es la velocidad inicial? Esta de acá, 10 metros sobre segundo. Entonces le colocamos velocidad en el punto A al cuadrado. Lo mismo entre los puntos A y C. La gravedad está ayudando en el desplazamiento, ¿verdad? Y le colocamos el signo positivo. O si está yendo abajo, positivo, dicen otros, ¿verdad? Lo mismo. Como quieran entender. Muy bien, aquí está la gravedad y la altura. ¿Qué altura? Entonces es altura Y del edificio. Que sería un dato, toda esta parte dato, y tendríamos que despejar velocidad sub C pasando este cuadrado como raíz. Muy bien, entonces acá reemplazamos. Colocamos acá la velocidad en el punto C, que va a ser la incógnita que no lo deberíamos tocar. Dejémoslo ahí. Velocidad en el punto C. Ahí está. Velocidad en el punto C para que se entienda. Velocidad inicial, es decir, velocidad en el punto A, ¿cuánto es? 10. Reemplacemos el valor. Acá sí reemplacemos el valor. Entonces le colocamos como exponente y le ponemos los 10 al cuadrado. Acá el 2 lo dejamos, que está multiplicando a la gravedad 981 o 98, depende que les digan, por la altura. ¿Cuál es la altura? 120 metros. 120 metros. Ahora ojo con las unidades, les aconsejo siempre anotar
las unidades acá. Fíjense que aquí estamos en metros sobre segundo al cuadrado y acá en metros, ¿verdad? Entonces nos va a salir un resultado de velocidad en metros sobre segundo. Entonces anotamos acá que la velocidad alcanzada hasta llegar al suelo, es decir, en el punto C, va a ser igual a, permítame hacer el cálculo, ojalá no me equivoque, 10 por 10, o 10 al cuadrado, lo mismo, más 2 por 9.81 por 120. Muy bien, ahí tenemos el valor de 2000, pero no se olviden sacar la raíz. Sería 49. Con signo positivo o signo negativo. Obviamente tomamos en cuenta solo el signo positivo. 49.54 segundos, ¿no? Metros sobre segundo, que sería todo.